Eso es muy importante. Ok. Primero, la palabra de Dios, o sea, y esto soy yo que estoy hablando, la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente es el texto bíblico, los textos bíblicos que tenemos enfrente de nosotros, sino que la palabra de Dios es una palabra viva, eficaz, actual, actualizante, operante. Esas características de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios en muchos sentidos tiene dos avenidas. Es primero lo que leemos o proclamamos en el texto bíblico, pero también en un gran sentido es un tipo de eco de parte de la comunidad cristiana, de nosotros, de la iglesia, del pueblo de Dios. Y eso lo podemos ver dentro de las mismas escrituras, ¿sí? Que hay un eco, sobre todo cuando leemos y comparamos lo que se llama el Antiguo y el Nuevo Testamento. Hay una compenetración entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sí? El Nuevo Testamento es una lectura o una relectura del Antiguo Testamento a la luz del misterio de Jesucristo. Pero aún el mismo Antiguo Testamento tiene relecturas, tiene repeticiones. Algunas de esas repeticiones están en tensión. Moviéndonos un poquito, por ejemplo, al Nuevo Testamento, tenemos no uno, sino 4 evangelios, y de los 4 evangelios tenemos 3 que se llaman sinópticos. Esto es Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? Vamos a ver un poquito la cuestión sinóptica, el problema sinóptico en un momentito de una manera breve, y Manuel también va a tener la oportunidad de ampliar en esta cuestión, ¿sí? Y eso es importante porque vamos a encontrar, vamos a escuchar versiones distintas acerca de quién es Jesús, acerca de la iglesia, de los discípulos. Es decir, vamos a tener una diversidad de teologías, de cristologías, de eclesiologías, ¿sí? Hay distintas formas de entender y de describir estas experiencias dentro de la comunidad cristiana, o más aún dentro de las comunidades cristianas desde el principio. Y para poner un ejemplo simple y sencillamente, ahora que estamos hablando del siglo XXI, y podemos decir, bueno, nosotros pertenecemos a la comunidad de la Iglesia Católica, por ejemplo, pero aún dentro de la misma comunidad o de la Iglesia Católica hay distintas perspectivas, énfasis de cómo ser y cómo hacer iglesia, ¿sí? Eso es muy importante. Otra cuestión que también desde el punto de vista metodológico, que es muy, muy, muy importante recordar, al menos esta es la forma como yo estudio, enseño, y más aún lo que algunos teólogos de la liberación llaman hacer teología. La teología no solamente es el estudio, sino es una hacer teología. Eso es muy importante. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, estas 2 semanas, en este momento, no solamente estamos estudiando teología o enseñando teología, sino que estamos haciendo teología. ¿Qué significa esto? Que el motivo por el cual abrimos el texto bíblico es para orar, para contemplar, pero también para conectarlo con nuestras vidas. Eso es fundamental, ¿sí? Y cuando leemos el texto bíblico para conectarlo con nuestras vidas, el texto bíblico dice algo nuevo, ¿sí? Porque podemos decir, no, pues ya cuántas veces hemos leído texto bíblico, ¿sí? Pero cuando hacemos teología, el texto bíblico cobra vida, se adquiere vida, ¿sí? Y en un sentido muy amplio, muy general, quiero presentarles a ustedes lo que algunos filósofos y teólogos hablan de lo que es el círculo hermenéutico. Sí, es un círculo hermenéutico. ¿Por qué explico? El círculo hermenéutico, ¿qué es esto? Sí. Sobre todo en términos del hacer teología. Pregunta. Por ejemplo, uno de los libros más importantes del Antiguo Testamento es el libro del Éxodo, ¿sí? ¿Qué nos cuenta el libro del Éxodo? ¿Alguien? Así, 2, 3. La liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Exacto, o sea, lo sabemos, sí. Antes de ser un texto bíblico, o antes de estudiar el libro del Éxodo, ¿qué es lo que sucedió antes de ser? La vivencia de la... Exacto, sí. Entonces primero tenemos el evento, ¿sí? En este caso tenemos el Éxodo, ¿sí? Como un evento histórico, primero, ¿sí? Es lo primero, ¿sí? Y luego
conforme iban pasando los años, generación tras generación, este evento histórico se fue transmitiendo de generación en generación, de padres y madres a hijos, a hijas, generación tras generación. Primero de forma oral, y en esta forma oral, cuando se iba transmitiendo, lo hacían a manera de cantos o de poemas, algo sencillitos, ¿verdad? Que lo iban transmitiendo. Eventualmente esta etapa oral se convirtió en un texto, en textos escritos. Y estos mismos textos, estos mismos escritos se iban reinterpretando generación tras generación. ¿Sí? No nada más repetían la historia escrita, sino que la interpretaban y reinterpretaban. Eso es muy importante. Esta función de reinterpretación del evento histórico y del texto bíblico tiene que ver con la nueva situación de la comunidad. ¿Sí? Nuevas situaciones, nuevas reinterpretaciones. Y es lo que hacemos, en esto consiste el hacer teología. Y es lo que estamos haciendo aquí nosotros. Es cuando se torna esto tremendamente interesante, ¿sí? Porque nos habla ahora, nosotros cómo lo interpretamos, cómo nos lo apropiamos para el día de hoy de nosotros. ¿Sí? Y luego tenemos tradiciones también sobre esto, ¿verdad? Porque se van multiplicando las comunidades y tenemos distintas. Una comunidad enfatiza una edición, una versión del evento, del texto, y otra enfatiza otra, etc. ¿Sí? Esto, por ejemplo, aquí podemos sumarizar, sintetizar lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. ¿Sí? Distintas historias del Éxodo, ¿sí? Por ejemplo, el mismo libro o el capítulo 15, pero tenemos, por ejemplo, los salmos, repiten y reinterpretan y cantan el Éxodo, por ejemplo, ¿sí? ¿Okay? O los profetas, ¿sí? Se refieren constantemente al acontecimiento del Éxodo, ¿sí? Lo reinterpretan, ¿sí? Y esto es lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento o Primer Testamento. ¿Okay? Eventualmente tenemos lo que nosotros llamamos ahora el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y las comunidades del Nuevo Testamento conocían, ni siquiera llamaban Antiguo Testamento, conocían la ley y los profetas, los salmos, ¿sí? Lo leían, pero cuando ocurrió el acontecimiento, el evento, el misterio de Jesucristo, estos escritos, esas tradiciones de la ley, los profetas, los salmos, las releyeron, las reinterpretaron en su contexto ante la nueva experiencia cristiana que ellos estaban teniendo. Y dentro del mismo Nuevo Testamento, como decía hace un momentito, tenemos distintas versiones, expresiones de esta experiencia cristiana del misterio de Jesucristo. Tenemos, vuelvo a repetir, distintas cristologías, distintas eclesiologías, distintas maneras de vivir y expresar esta experiencia. Entonces tenemos la diversidad de los libros del Nuevo Testamento, ¿sí? Una experiencia. Eventualmente los teólogos, por ejemplo los padres de la iglesia, ¿sí? que vienen siendo aquellos que sucedieron a los escritores del Nuevo Testamento, a los padres apostólicos, etc., hicieron la misma lectura, partiendo de esta experiencia, por citar una, el Éxodo, ¿sí? Clásica, leían y releían el Antiguo y el Nuevo Testamento, y ellos todavía continuaron haciendo sus propios escritos, desarrollando esta teología, haciendo teología, porque estaban escribiendo y trabajando, viviendo en unas comunidades cristianas nuevas en distintos lugares, por ejemplo, en este caso, del Imperio Romano. ¿Sí? Posteriormente, tenemos en este desarrollo de la teología, teólogos, por ejemplo, pastores, comunidades, en distintos lugares del mundo, en Europa, en África, en Latinoamérica o aquí mismo en los Estados Unidos, aquí en Chicago, por ejemplo, que seguimos haciendo teología, seguimos reflexionando sobre el hacer teología, y todos de esta forma, todos estos textos bíblicos cobran vida día tras día. Eso es muy importante, ¿sí? Entonces, para mí era muy importante comenzar con esta breve explicación para ver cómo vamos a estudiar el texto bíblico, ¿sí? Cómo hacemos teología, ¿sí?
comentarios al respecto sobre esta metodología, sobre esta forma de acercarnos al texto bíblico. Sí. Solamente para preguntar, en esa interfase del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, cómo esas historias del pasado se adecúan con la nueva historia cuando Cristo aparece, cómo se hace la interpretación también, porque hay la interpretación de los judíos cristianos y de los cristianos. ¿Cómo es eso? Puedo decir, gracias a Dios, los autores del Nuevo Testamento, aunque competían un poquito, incluso peleaban entre ellos mismos, dejaron ahí la de estas voces presentes en el Nuevo Testamento. Entonces lo que hacían, y lo vamos a ver mañana, por ejemplo, en el caso de Jesús, cuando va a la sinagoga en Nazaret, hace una lectura de Isaías y luego al final dice, hoy mismo se ha cumplido esto que acaban de escuchar. ¿Sí? Inmediatamente después, lo que él leyó, lo lleva a cabo. ¿Sí? Entonces, de esa forma están reinterpretando, incluso, por qué no decirlo, aún selectivamente, distintos libros, pasajes del Antiguo Testamento. ¿Sí? Y lo hacen aquí en el Nuevo Testamento. Este círculo no termina aquí, ya, ¿sí? Sino cuando nosotros hoy, por ejemplo, estamos haciendo este estudio, hacemos este mismo recorrido, pero a la vez que estamos leyendo y estudiando esos distintos textos bíblicos, vamos leyendo el libro del Éxodo o otros pasajes del Antiguo Testamento, están estudiando ustedes ahora Isaías, entiendo, o el Nuevo Testamento, etcétera, con nuevos oídos y con nuevos ojos. ¿Sí? Estamos repitiendo este círculo, estamos constantemente, por eso lo llaman un círculo, otros filósofos lo llaman círculo hermenéutico, ¿sí? Lo que sucede, por ejemplo, con las homilías, ¿verdad? En 3 años se repiten básicamente los mismos textos bíblicos, sin embargo, cada domingo, cada día, depende, el mensaje bíblico cobra un nuevo sabor, ¿verdad? Porque es palabra de Dios. Aún en el mismo domingo, en diferentes comunidades, tiene diferentes sentidos, siendo el mismo. Exacto, incluso en la misma comunidad, a las 8 de la mañana, los que vienen a las 8 de la mañana, los que vienen a las 12 del día, son comunidades distintas, aunque sea en la misma parroquia. Sí, muy bien, sí, gracias. Algo más comentarios así, de lo que es la teología, sobre todo la teología bíblica. Sí. También tiene que ver el momento histórico por el que está pasando un pueblo. O sea, no es lo mismo lo que está pasando en Panamá que lo que está pasando en Chicago. O sea, no es lo mismo. Exacto. Sí. Yo tengo la oportunidad de participar el fin de semana en San José, en Addison, y a veces tengo la oportunidad de decir la misa en inglés y luego la misa en español. Y alguien me decía, pues nada más traduzca la homilía, pero no. Es muy diferente a la comunidad que habla inglés a la comunidad que habla español, y perciben el mensaje de una manera diferente. Eso es muy cierto, porque a mí me comentaba alguien de la parroquia, no dice, inglés, vete a la misa en inglés. Uno es el Padre Nuestro en inglés, y si lo leo, no tiene ningún sentido. Es algo cultural, te dice algo diferente, porque el mensaje es diferente, aunque sea el mismo nada más traducido, es diferente, porque lo aplicas a tu historia, a tu realidad, a tu cultura. Y eso es lo bello de las escrituras y es lo bello de la teología, ¿sí? Y por eso me fascina esto, me fascina la teología, sobre todo las Sagradas Escrituras, ¿sí? Y que ahora tengo la oportunidad de compartir con ustedes. Y mientras yo estoy compartiendo con ustedes, a la vez que escucho sus comentarios, esto mismo retroalimenta mi teología, es como un eco de la palabra de Dios que habla a través del texto bíblico, pero es la palabra de Dios que también habla por medio del pueblo de Dios, de la comunidad cristiana. ¿Sí? Entonces por eso el círculo no solamente se aplica aquí, sino el círculo se aplica a la interrelación entre el que presenta, comparte dirigiendo la palabra, por ejemplo las escrituras, pero también al escuchar a la comunidad. Yo tengo un nuevo entendimiento y una nueva interpretación de lo que es la palabra de Dios. Sí, es lo precioso. ¿Sí? Bueno, pues esto es básicamente la cuestión metodológica, pedagógica que quería compartir en la cuestión de cómo hacer teología, cómo hacer teología bíblica, cómo estudiar la Biblia. Bien, con eso en mente, pues vamos a entrar en materia.
la primera preguntita, cuestiones prácticas. ¿Tuvieron oportunidad? Entiendo que Arturo les mandó el sílabus, el programa. ¿Todos tienen el sílabus? ¿A alguien le falta más bien el sílabus? Si no, para pedirle a Arturo que nos haga favor de hacer copias. ¿Alguien necesita el sílabus? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso no es chido. Copias imprimidas, no Ninguna. impresa. Como ustedes quieran, pueden ser imprimidas o si los quieren usar en sus tabletas o computadoras, sería Impresa. las quieren, ok. Se les Entonces, mandó en sus Sí. archivos. Sí, la tenemos. sí, pero los que no tienen enfrente de ustedes, podemos compartir. A ver, vamos a ver si podemos. ¿Quién prefiere tener la versión? ¿La podemos imprimir? ¿Quién necesita una copia impresa? Levante la mano. 3. Con la chica. Las notas ahí. Es que para Sí, allá. como quieran. Sí. Bien, mientras obtenemos las copias, nada más con un poquito de guía. Sí. También alguien me preguntaba, Luis, me preguntaba si podía compartir con ustedes el PowerPoint, las slides. Se los voy a mandar a Arturo. Tengo dos archivitos, uno para Lucas y otro para Hechos. Esos materiales todavía se están cocinando todavía. ¿Sí? Sigo, los leo y los muevo. Desde el punto de vista de lo que es el PowerPoint, no debería ser un texto tan completo así, ¿verdad? Más bien serían puros ideas centrales. Entonces, pero si lo quieren, así esto es más bien para mí, a veces algunos mapas, sobre todo para Hechos más adelante. Pero con todo gusto les puedo compartir estos materiales. Se los voy a mandar a Arturo y el que se los envíe a ustedes sobre. Tenemos el Atlas, ¿tienen el Atlas bíblico por si para? Excelente, sí. Y ahí también le pueden dar una ojeadita al Atlas. Okay, gracias. Ahí está. Gracias por compartir. No, pues, con todo gusto, sí. Bien, comenzamos entonces con el objetivo de este curso. En este curso, pues, vamos a hacer una lectura crítica, y ahorita explico qué significa esto, de la obra lucana. Esto es el Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Una lectura crítica. Y lo vamos a hacer, sobre todo, por medio de dos métodos que están interrelacionados. El método que se conoce, el método histórico crítico, ahorita lo explico, ¿sí? Y el método literario, también lo voy a explicar un momentito, para comprender la estructura y mensaje central. Primero, vamos a tener es como un mapa, ¿verdad? Es toda el área de los Estados Unidos o de América, y después vamos a concentrar en algunas áreas que yo he elegido, pero que también ustedes pueden expresar interés en alguna de las áreas. Por eso la importancia del programita, ¿verdad? Por dónde vamos a navegar. Pero como decía hace un momentito, en cuestión del círculo hermenéutico, ¿sí? No nada más es el estudio por el estudio, sino que es necesario conectarlo con nuestra vida, sobre todo cuestiones de carácter ético y social. De hecho, esa es la forma como yo, el énfasis que yo pongo en la lectura de los textos bíblicos. Cómo en un texto bíblico expresa, por un lado, una cuestión ética social, pero también cómo nos transforma a nosotros, ¿sí? Para transformarlo en nuestras comunidades, ¿sí? Algo que no expresé ahí en el objetivo, o en la descripción del curso, es la cuestión espiritual. Y nada más quiero hacer así una mención muy breve, pero también importante, la cuestión espiritual, de la espiritualidad bíblica, ¿sí? Y esto significa, por eso quiere decir la contemplación del texto bíblico. Me explico un poquito más. Primero que nada, durante estas 2 semanas les voy a suplicar que hagan, aunque yo creo que ya todos hemos leído tanto el Evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles, que hagan un esfuerzo. Yo sé que están tomando otros cursos y es amplísimo lo que están leyendo, pero hagan todo un esfuerzo, por favor, de leer el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Ese es el texto primario, ¿sí? Por ahí les mandé una bibliografía, unos archivitos, también para leer, para complementar la lectura, pero el texto primario es el texto bíblico, ¿sí? Entonces leerlo, porque de esta forma ustedes van a traer el día de mañana ideas y preguntas frescas, nuevas al texto bíblico.
Sí. Okay. Entonces, primero la lectura. ¿Sí? Y en cuestión de la espiritualidad bíblica que decía, de la que hablaba hace un momentito, esa lectura, pero es una lectura crítica, en efecto, vamos a hacer este estudio, pero una lectura contemplativa también, ¿sí? Es una lectura contemplativa. ¿Sí? Contemplativa es la misma contemplación, ¿verdad? Es imaginarnos las distintas escenas bíblicas con Jesús, al lado de Jesús, por ejemplo, o de alguno de los distintos personajes que interactúan con Jesús, y ponernos en esa escena, ¿sí? Contemplar, ¿sí? Transportarnos, es lo que algunos llaman la lectio divina, ¿verdad? Es la lectura, la reflexión, la contemplación, sin más. Salud. Eso lo pueden hacer, por ejemplo, en las mañanas, lo hacemos en las mañanas, la lecturita, y luego nos quedamos, primero nada más contemplando, deleitándonos del texto. Porque la sola contemplación ya tiene un efecto en nuestras vidas. ¿Sí? La contemplación del texto bíblico ya transforma nuestras vidas. ¿Sí? Entonces esto es lo que a lo que los invito a navegar en este curso. ¿Sí? Bien, están distribuyendo por ahí el programita. Hay 2 partes. Esta semana la vamos a dedicar a Lucas, son 24 capítulos, otros tantos, 25 en Hechos, entonces estamos a ver, es bastante material a cubrir en 2 semanas. El programa son 10 días, 10 lecciones, si ustedes quieren, pero al mismo tiempo, si es necesario detenernos más en algún día, podemos adaptar el programita, o sea, no está escrito sobre la roca, lo podemos modificar, y esto ustedes me van a ir diciendo más despacio, más rápido, ¿sí? Etc. Entonces, ahí tienen el programa. Entonces, dos partes. En cada día, cada numerito que tiene el programa, lo divido en 2 o 3 partes, A, B, C, A, B, que son los puntos que están considerados para estudiar cada día. ¿Sí? Eso es básicamente, para que más o menos tengan, y otro vamos a ver, ahí está lo que vamos a ver más o menos. ¿Sí? Y eso supone también que cada día ustedes van a haber ya leído esa sección correspondiente al día de clase. El día de hoy tenemos unos capítulos de Lucas, es el primer día de clase, está bien, pero ya mañana entonces los capítulos correspondientes, por ejemplo, en este caso, desde el 1, ¿verdad? Hasta el capítulo, fíjense, no es nada sencillito, ¿verdad? Hasta el capítulo 9, verso 50, una lecturita. No sé cómo traten ustedes sus Biblias, pero si quieren subrayar, anotar en sus Biblias o en sus cuadernos por cuestiones conforme van leyendo el texto, adelante, ¿verdad? Entonces, ese sería más o menos la cuestión. ¿Qué podemos decir de Lucas? La obra de Lucas. ¿Sí? El texto de Lucas, el libro de Lucas, o el Evangelio de Lucas y los Hechos, está atestiguado en los 4 más antiguos y mejores tipos o familias de manuscritos en griego y latín de los siglos 2 al 16. ¿Qué es eso? Una pausa. ¿Sí? El método histórico crítico, ¿sí? El método histórico crítico, esto para no escribir toda la palabra, el método histórico crítico, ¿sí? Tiene 4 pasitos, ¿sí? Y el primer pasito, la primera etapa es la crítica textual. La crítica textual. Y no lo vamos a tener mucho en esto. Es muy importante. Esto tiene que ver con los manuscritos escritos a mano. ¿Sí? Los estudiosos, eso no lo vamos a hacer en este curso, ¿verdad? Pero al menos es importante tenerlo en nuestra mente. Los estudiosos, los estudios bíblicos, exegéticos, ¿sí? El primer paso, ¿verdad?, es cuáles son los mejores manuscritos, porque hay cientos y cientos de estos manuscritos, sobre todo en griego, que son los más antiguos, y otros poquitos en latín, ¿sí? No poquitos, pero los más importantes en griego, ¿sí? Mayúsculos, minúsculos, ¿sí?
Entonces, hay, entre esos manuscritos hay algunos manuscritos que van con lo que se llama con variantes textuales, ¿sí? Y estas variantes textuales pueden ser accidentales, no intencionales o intencionales. Accidentales es cuando los copistas que estaban ahí a las 11 de la noche con la vela ahí en un ratito, no tenían computadora, sino podían delete, ¿sí? Entonces, a veces repetían una palabrita o a veces la tachaban. No sé. Los manuscritos podemos ver eso en los manuscritos antiguos, ¿sí? O algunas también modificaciones intencionales cuando estaban leyendo y que no entendían o que se les hacía un poco difícil o escandaloso alguna palabra, alguna frase, también ahí le ponían de su cosecha, ¿sí? Es importante ver, porque desde aquí comienza la exégesis bíblica, ¿sí? En la transmisión del texto es un primer pasito, ¿sí? No nos vamos a detener en eso, pero eso lo traje a colación precisamente porque es muy probable que el primer manuscrito que habría existido de Lucas, Hechos, habría existido unido en un solo libro, ¿sí? Desafortunadamente no tenemos ningún manuscrito donde estén estos dos textos, Lucas y Hechos, unidos, ¿sí? Los manuscritos que tenemos disponibles ya los tenemos separados. Incluso uno de los articulitos que les mandé de Richards menciona precisamente esto, ¿verdad? Que ahí el segundo prólogo, el prólogo de los Hechos de los Apóstoles, o alguien ahí le puso, es una edición del texto, ¿sí? Pero vuelvo a repetir, originalmente esos eran una obra en 2 volúmenes, primero, por eso saco la cuestión del método histórico crítico, ¿sí? Vamos a ir viendo gradualmente en qué consiste este método conforme lo vayamos aplicando, ¿sí? Primero, entonces, pero repito, estas originalmente debieron haber sido una sola obra. ¿Por qué decimos esto? Porque en el prólogo del Evangelio y en el prólogo de los Hechos tenemos, por ejemplo, que se dirigen al mismo destinatario llamado Teófilo, ¿sí? Teófilo. Algunos dicen que él fue un personaje histórico, sí, probablemente, tal vez incluso el patrocinador de la obra, ¿sí? El que habrá pagado a Lucas para, no tanto pagado, pero apoyarlo, ¿verdad? Financieramente, hospedaje, comida, qué sé yo, ¿verdad? Porque se lleva tiempo. Y algunos comentan que Teófilo es, como significa amante de Dios, ¿sí? Es un representante de la comunidad, de nuevo Richards, ¿sí? Distintas formas de entender el significado de este querido Teófilo. Entonces tenemos Teófilo en Lucas y en Hechos, pero todavía más importante, estos 2 volúmenes comparten un lenguaje similar, terminología similar, comparten una teología similar, una geografía, sobre todo vamos a ver ahorita en cuestión de Jerusalén, que es una forma clave, no solo geográfica, pero también teológica, de organizar tanto el Evangelio como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y así como temas comunes que vamos a ver en un momentito también, ¿sí? El estilo literal, por ejemplo, en el Evangelio, vamos a ver un momentito la estructura, la organización del Evangelio. Tenemos que Jesús va de Galilea a Jerusalén, ¿sí? Mientras que en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los apóstoles salen desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines del mundo. Y termina el libro de los Hechos de los Apóstoles contándonos precisamente que Pablo anda ya por Roma predicando el Evangelio, ¿sí? Ya en prisión en una casa, ¿verdad? Pero libremente al mismo tiempo predicando el Evangelio. Esta visión, entonces dice, sí, esto tiene sentido, ¿sí? También vamos a encontrar algunos que se llaman, que llamamos dípticos, ¿sí? En un momentito vamos a ver la anunciación o el nacimiento de uno y otro, pero algunos temas que encontramos en el Evangelio son replicados también en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿sí?
vamos a ver gradualmente estas cuestiones. Al final de cuentas, entonces, es una sola obra en 2 volúmenes. Desde el principio del Evangelio, lo que se llama el prólogo, Lucas nos dice que él consultó algunas fuentes. Es decir, él está reconociendo, primero, que no fue un testigo directo de Jesús, sino que él recibió algunas tradiciones. Y ahorita lo vamos a ver más en detalle. Esto es lo que el método histórico crítico, que se conoce como la crítica de las fuentes. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito más. En las Biblias hay un montón de fuentes, ¿sí? Que el Antiguo y el Nuevo Testamento. Lo vamos a concentrar en las fuentes, sobre todo por un momentito, de las fuentes de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. El análisis y comparación entre los evangelios sinópticos, la misma palabrita sinóptico, como la palabra lo indica, óptica, tiene que ver con la visión, se pueden leer de manera paralela, similar, Mateo, Marcos y Lucas. ¿Sí? Marcos el más breve, Lucas y Mateo más largos que Marcos. ¿Sí? Y es aquí donde tenemos este esquemita de lo que se conoce como el problema sinóptico. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos primero Marcos, ¿sí? El Evangelio de Marcos aquí, que según los estudiosos consideran que es el más antiguo de los evangelios. Ahí Mateo, a lo mejor algunos dicen que hubo un Mateo arameo, hebreo, arameo tal vez, pero la mayoría de los estudiosos considera que Marcos es el más antiguo, es el más corto, es el más breve, es el más tosco de los evangelios también, tanto desde el punto de vista estilístico, literario, como también teológico. ¿Sí? Entonces, el primer pasito. ¿Sí? Marcos, por ejemplo, comienza con el ministerio público de Jesús. Él presenta a Juan el Bautista y luego arranca ya Jesús adulto. ¿Sí? Y mientras que Mateo y Lucas tenemos las narraciones de la infancia. ¿Sí? Entonces los estudiosos consideran que Mateo y Lucas, sobre todo en la cuestión narrativa, siguen sobre todo a Marcos. Una cuestión brevecita aquí, pero también es importante. Por ejemplo, cuando estamos hablando de los 4 evangelios, o ahora de los 3 evangelios sinópticos, el corazón de donde surgió, o como el evangelio, como fue evolucionando y creciendo, la primera tradición del evangelio fue la proclamación de Jesús muerto y resucitado. ¿Sí? Es lo más. Y a partir, por ejemplo, tenemos en 1 Corintios 15 que Pablo habla que él ha recibido esta tradición que ha transmitido la comunidad cristiana, aún antes de estos evangelios. ¿Qué fue eso? Que Jesús murió y resucitó. Primero murió según las Escrituras, lo menciona, y resucitó según las Escrituras. Estoy simplificando un poquito. Quiero repetir esto con pausa aquí, ¿verdad? Porque aquí estamos entrando también con el prefacio de Lucas. ¿Sí? Vuelvo a repetir esto porque es muy importante. ¿Sí? El comienzo del Evangelio fue primero que nada es el evento del misterio de Jesucristo, su muerte y su resurrección. Y lo primero que se empezó a transmitir, primero de manera oral acerca de Jesús, es: Jesús murió y resucitó. ¿Sí? Pero los primeros cristianos no solamente dijeron: Jesús murió y resucitó, sino que como ya conocían las Escrituras, de que nosotros conocemos como al Antiguo Testamento, la ley y los profetas, los salmos, vamos a hablar un poquito más de esto, dijeron: esto que pasó con Jesús fue de acuerdo a las Escrituras. Y en el Nuevo Testamento tenemos un sinnúmero de expresiones que dicen: para que se cumplieran las Escrituras, o de acuerdo a las Escrituras, o de acuerdo a los profetas, o de acuerdo a la ley. En menos ocasiones, de acuerdo a los salmos. ¿Sí?
Es el comienzo del Evangelio. ¿Pum? Y después eventualmente tenemos los evangelios, los 4 evangelios, los evangelios sinópticos. Marcos, por ejemplo, les decía hace un momentito, recibió esta tradición sobre la muerte y la resurrección de Jesús y otras fuentes seguramente que él habría tenido, y las amplió un poquito, pero a partir de la vida pública de Jesús, hasta la muerte y resurrección de Jesús, aunque ya al final tenemos ahí un texto truncadito, ¿sí? Bien, repito, Mateo y Lucas, según los estudiosos, siguen esta estructura que heredan ya de Marcos, lo vamos a ver en el prefacio de Lucas. Pero además hay otra fuente que se conoce como fuente Q o Quelle, ¿sí? Que en alemán Quelle significa simple y sencillamente fuente. Sí, entonces, Mateo y Lucas recibieron tradiciones de esta otra fuente. ¿Sí? El contenido de esta fuente es sobre todo dichos de Jesús. Y se remonta sobre todo a la etapa profética, apocalíptica de Jesús. ¿Sí? Muy interesante fue que encontraron un evangelio apócrifo, ahora que se llama el Evangelio de Tomás, en Egipto, en Aramadi, y el contenido del Evangelio de Tomás contiene precisamente estos dichos, ¿sí? Y los estudiosos han hecho una comparación entre esta fuente hipotética, ¿sí? Porque no tenemos un manuscrito, ¿sí? Pero lo han comparado con el Evangelio de Tomás, y el orden y el contenido de estos se parece, coincide en gran parte. ¿Cuál con cuál coincide? ¿El de Tomás? Quelle con Tomás, ¿sí? Los dichos, ¿sí? Eso es muy importante porque algunos críticos del planteamiento del sinóptico dicen, bueno, ¿y dónde está este Quelle, dónde está fuente? En efecto, no tenemos, nadie ha visto un Quelle, un manuscrito, un libro, ¿verdad? Un iPad. Sí, pero lo interesante es que el Evangelio de Tomás nos presenta esta serie de dichos de Jesús prácticamente en el mismo orden. ¿De dónde sale Quelle? Quelle es una fuente hipotética, por eso digo hipotética. Okay. Es una fuente hipotética que se puede descubrir, y aquí vamos una vez más con Lucas, en el orden que Lucas preserva los dichos de Jesús, en su mayoría. Pues hasta aquí tenemos estas dos fuentes, ¿sí? Marcos y Lucas. Marcos, primariamente narrativo, Quelle, Q, primariamente dichos. Algunas coincidencias entre Marcos y Quelle, ¿sí? Por cuestión, ¿sí? Pero además, ¿sí? Mateo y Lucas tienen fuentes únicas, que llamamos en este caso M o L respectivamente. Un ejemplo, muy sencillito, lo vamos a ver también ahorita en Lucas, comparando Lucas y Mateo, por ejemplo. En Mateo tenemos, por ejemplo, la historia de los así llamados 3 reyes magos. Lucas no lo tiene, Marcos no lo tiene, Lucas no lo tiene. Es una fuente de Mateo o una creación de Mateo. Esa cuestión se la vamos a dejar al padre Manuel más para más. Si es que ves, tiene mucho material de donde cortar, ¿sí? Mientras que, por ejemplo, Lucas, ¿sí? Nos cuenta la historia de los pastores, por ejemplo, ¿sí? Que no la encontramos, por supuesto, en Marcos, no la encontramos en Mateo, ¿sí? Ya sea que sea una fuente única o que sea cuestión editorial de Lucas, ¿sí? Entonces son las fuentes, ¿sí? ¿Sí? Entonces, esa es la cuestión de las fuentes. Esto no está en vacío, esto que estamos discutiendo aquí no está en vacío, sino tiene que ver con lo que vamos a ver enseguida con la cuestión del prólogo de Lucas. ¿Sí? Tengo que estar muy consciente de los tiempos. El cura es hasta las 4:45, ¿verdad? Con un descansito para... ¿3:45? 3:45. A ver, ven, 3:45. 3:45 con un descansito de unos 5 minutitos para... 5 minutos, ok. Y empezamos ahorita nosotros a las 12. Entonces vamos bien, ¿todo de acuerdo? Sí. Ustedes mismos digan, hey, hagan así como en los deportes, tiempo, ¿verdad? Tiempo, ya, cálmate, sí. Entonces, ok.
Les damos ahí. Bueno, nos aventamos unos 15 minutitos más que vayamos el orden. Una preguntita. ¿Sí, seguro? Es que me perdí. ¿Se cree que Marco y Lucas siguen a Mateo? ¿O es lo contrario? Sí, aquí tenemos. Se cree que Mateo y Lucas siguen por un lado a Marcos y por otro lado a Q, más fuentes peculiares, únicas a cada uno de estos dos evangelios, Mateo y Lucas. Sí. Y si le quieren, pueden hacer este esquemita, ¿verdad? Y también se los voy a pasar estos materiales para que lo tengan por ahí. ¿Sí? Cuando se habla de las dos fuentes, en este caso que toma Mateo con la M y Lucas con la L, ¿no existe así como referente en QL probablemente el Evangelio de Tomás? ¿En esta M o L alguna fuente más parecida? A ver si entiendo la pregunta. O sea, ya ve que la letra M de allá, que es una fuente que probablemente siguió Mateo, correcto, ¿verdad? Y la L acá que siguió Lucas, ¿verdad? No tienen un paralelismo así como lo tiene la Q, la QL, como probablemente hoy se tiene el Evangelio de Tomás. No, No, por ejemplo, que hubiera un evangelio apócrifo donde reflejara M o Lucas. Exacto. No hasta donde yo tengo entendido. Sí, hay en los evangelios, algunos de los evangelios apócrifos, algunas tradiciones sobre la infancia de Jesús. Como fuentes propiamente no, pero historias que hablan de la infancia de Jesús, sí, en algunos de los evangelios apócrifos. Sí. Pero no que podamos hablar como una fuente de M o L. Sí. Ok. Entonces, todavía entrando en el contexto, digamos, el contexto histórico, ¿sí?, en el que fue escrito Lucas. Ya hablamos un poquito de Lucas, vamos a hablar un poquito de la comunidad, dónde, cuándo fue escrito y por qué. ¿Por qué hacemos esto? ¿Sí? Para que efectivamente el texto bíblico tenga resonancia en nuestro contexto histórico, aquí y ahora, es importante ubicar este texto, leer este texto primero en su contexto histórico. Y detrás de este principio está el principio de la encarnación. O sea, la palabra se hizo carne, se hizo historia, cultura, se inculturó, se hizo parte de nosotros en aquel entonces y se hace el día de hoy. No podemos desarraigar el texto de Lucas de su contexto histórico. Es el primer paso que tenemos que respetar su contexto histórico para no manipularlo de acuerdo a nuestros propios intereses, ¿verdad? Porque es muy fácil decir, no, pues Lucas dice, y ya tenemos nosotros nuestra agenda detrás, ¿verdad? Porque queremos decir esto, sin que el texto mismo lo diga. ¿Sí? Eso es muy importante. Primero, ¿sí?, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas que pueda decir Lucas, sí, pues esto dice Lucas, pero no está bien, pero al menos respetamos y distinguimos. ¿Sí? Para poner un ejemplo de la importancia de este respeto del texto bíblico, por ejemplo, cito 1 Corintios 7. En este capítulo, Pablo hace un ejercicio que yo llamo hermenéutico, exegético y pastoral muy efectivo. ¿Sí? Le hace una pregunta sobre la cuestión del matrimonio, por ejemplo. ¿Sí? Me voy a desviar un poquito nada más para resaltar esto. ¿Sí? ¿Cómo viene el matrimonio? Hay una serie de preguntas. Pero nada más resalto que Pablo, en su respuesta a la comunidad de Corinto, ¿sí?, distingue entre lo que mandó el Señor Jesús, no divorcio, ¿sí?, y luego lo que es su opinión. Dice, esto lo digo yo. ¿Sí? O sea, dentro del mismo texto podemos distinguir entre las distintas tradiciones. Vuelvo a repetir, Pablo dice, esto lo dijo el Señor Jesús, cuestión del divorcio, y esta es mi opinión. ¿Sí? Lo mismo también nosotros cuando hacemos un estudio bíblico, ¿esto es lo que dice el texto bíblico? ¿Estoy o no estoy de acuerdo? ¿Verdad? Esto es lo que dice el texto bíblico, y esto es lo que opino yo. El hacer teología una vez más. ¿Sí? ¿Cuál es el contexto histórico, así rapidito, ¿verdad?, de Lucas? Algunos mencionan, ¿verdad? Como podemos ver, es bastante tardío en relación con los otros evangelios, por ejemplo, o con los escritos de Pablo. Fue escrito alrededor del año 85, 90, ¿verdad?, más o menos. Y el lugar de composición, Éfeso o Antioquía. Éfeso lo tenemos aquí. Esto es Turquía, la actual Turquía. ¿Sí? Aquí tenemos Éfesos aquí. ¿Sí?
una región muy rica en tradiciones, ¿sí? Yo considero por varios motivos que fue escrita desde esta región, en Lucas Hechos. Otros consideran que fue escrita en Antioquía de Siria. No confundir esta Antioquía, como lo vamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, con Antioquía de Pisidia, más acá arriba, ¿sí? Tenemos esas dos Antioquías. En fin, alrededor de ese año, ¿mande usted? No, pues es que sí está bien confuso, ¿no? A ver, dígame qué es lo que está confuso, y aquí lo No, platicamos. o sea, esos dos Antioquías, porque pues como usted dice, hasta que no nos ubicaremos en el contexto, en el lugar y todo eso, vamos a poder hacer una buena hermenéutica y es confundible. Sí, y por eso les lancé este pequeñito mapa, decir, ¿dónde está Éfeso? Pues más o menos, sí. ¿Alguno de ustedes ha ido por allá a los viajes de Pablo, a Éfeso, a Turquía? ¿Alguien? ¿O a Tierra Santa? Sí, ok. Cuando tengan la oportunidad, CTU organiza, ¿verdad? Viajes. Lo organiza también en español, hasta ahorita no, ¿verdad? CTU. Aquí estoy yo. Organiza el padre Marco. Ah, ¿te gustaron? Ok. Radio. Apúntenle, si tienen la oportunidad, váyanse a los viajes de San Pablo a Tierra Santa. Eso es como ver una película en tercera dimensión. Ya cuando escuchan Éfeso, ya estuve en Éfeso, ya ¿verdad? No bastan los mapas, no bastan las fotografías. Cuando estamos ahí, pues, agarra un sabor muy distinto. Es muy bonito. Sí, entonces tienen la oportunidad para. Entonces les digo, bueno, es el lugar donde se escribió la fecha, ¿verdad? El autor Lucas conocía la Biblia, el Antiguo Testamento, en griego, que se llama la Biblia de los 70, es una tradición. En fin, y es lo que él utiliza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos también las tradiciones, el Antiguo Testamento en hebreo, pero los primeros cristianos del Nuevo Testamento, en la versión que conocían, el texto que conocían era el griego, ¿sí? Era el texto que leían, escuchaban, hablaban, ¿sí? Y también su mentalidad, y eso es importante, y nosotros que estamos viviendo por ejemplo aquí en los Estados Unidos, podemos ser bilingües, ¿sí? Pero no es solamente la cuestión bilingüe, sino también la cuestión, por ejemplo, bicultural, o en este cuestión, todavía más aún la cuestión hispana, la cultura hispana. No solamente hablamos o escribimos en un idioma, sino que pensamos en un idioma. La cuestión cultural es muy importante. O sea, los conceptos, y es lo que vamos a ver en el caso de Lucas Hechos, muchos de los conceptos, no solamente el lenguaje, muchos de los conceptos son griegos, la forma, la mentalidad griega. Por ejemplo, la cuestión de la historia, que concibe la historia, por ejemplo, ¿sí? Según la tradición era un doc, ¿sí? Médico, ¿verdad? Tenemos el nombre de Lucas mencionado en el Nuevo Testamento, en Filemón, Colosenses, en Timoteo, Irineo, Adversos Hereses también menciona a Lucas, ¿sí? O sea, tenemos a un personaje de nombre Lucas, que es probablemente que escribió, ¿sí? Probablemente asociado a la comunidad de Antioquía de Siria, ¿sí? Vamos a ver sobre todo en la segunda parte de Lucas la interacción entre todas estas comunidades también muy importante y muy rica. Ya mencionamos lo de las fuentes, ¿sí? Y ahora vemos la cuestión de la organización. Y un punto importante en Lucas y en Hechos es el rol, el papel de Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén. Ya mencioné brevemente que en el Evangelio Jesús se dirige a Jerusalén y en los Hechos los apóstoles salen desde Jerusalén a predicar hasta el fin del mundo. Entonces es una forma de organizar esta obra, ¿sí? Tenemos varios ejemplos. En la infancia Jesús y sus padres suben a Jerusalén, ¿sí? En la tentación Jesús es llevado por el diablo a Jerusalén. Jesús da a sus discípulos y esta es la parte más larga, central, organizado, y lo vamos a ver más adelantito, 3 instrucciones de camino a Jerusalén. Y Lucas, el autor, repite en momentos claves de la narración que Jesús iba a Jerusalén, se dirigía a Jerusalén, tiene su cara dirigida hacia Jerusalén, sobre todo al final, determinado a ir a Jerusalén. Y finalmente, por supuesto, Jesús muere y resucita en Jerusalén y les pide a sus discípulos que se queden en la ciudad, que se queden en Jerusalén. Así es como termina. ¿Sí? Mientras que Mateo, por ejemplo, él nos manda allá al norte, a Galilea, por ejemplo, váyanse otra vez a Galilea. Lucas dice Jerusalén. Mateo les dice,
vayan a Galilea. ¿Sí? Marcos ahí está muy interesante porque el manuscrito está roto, pero es otra historia. ¿Sí? Cuando hablamos un poquito de cómo se distribuyó, sobre todo en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el mundo romano, ¿verdad? El primer y segundo siglo, ¿verdad? Desde la región, y podemos ver aquí, lo que quise mencionar aquí es lo minúsculo de la tierra de Jesús, una cosita de nada, ¿verdad? En comparación con la inmensidad del imperio romano, ¿verdad? Donde gradualmente, eventualmente, el cristianismo se fue extendiendo en los primeros 3, 4 siglos, y por supuesto, sobre todo el mundo. ¿Qué temas aborda Lucas en su evangelio y en el libro? Primero, habla de que la salvación es universal, es para todos, y va a dar un énfasis particular a los gentiles, y vamos a hacer algunas distinciones, sobre todo cuando veamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, quiénes eran los gentiles, sí, qué tan gentiles eran en efecto. Pero dentro de este universalismo de la salvación, que ya, por cierto, podemos escuchar algunos ecos desde el Antiguo Testamento, sobre todo después del exilio en Babilonia, es bien importante, un momento crítico en la historia, no solamente en la historia, sino también en la teología del Antiguo Testamento, donde se concibió a Dios no solamente como el Dios de Israel, sino como Dios de todas las naciones. Ya estas semillas de universalismo las encontramos desde el Antiguo Testamento. Pero Lucas, por supuesto, va a retomar estos elementos de salvación universal, pero las va a aplicar de una manera muy especial a los pecadores, y esto es peculiarísimo de Lucas. ¿Sí? Entre todos, la salvación universal, la salvación se dirige sobre todo a los pecadores. Vamos a ver distintos ejemplos, ¿verdad? Clásico está Lucas 15, por ejemplo. ¿Sí? A los pobres, desde los pastores, sí. Los pecadores, por ejemplo, tenemos, se me ocurre ahorita el ladrón arrepentido en la cruz. ¿Sí? O sea, tiene una preferencia, lo que los teólogos de la liberación hablan de la opción preferencial por los pobres, por ejemplo. ¿Sí? O sea, no es una exclusión, pero definitivamente una preferencia. Los pecadores, pero también los pobres. ¿Sí? Tenemos distintos ejemplos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver que la comunidad cristiana, según la presentación del autor, no ponían todo en común y nadie pasaba ninguna necesidad. Otro grupo importantísimo en este universalismo que presenta Lucas es la presencia y el papel de las mujeres tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles. Ellas tienen un papel clave como discípulas de Jesús y eventualmente en la proclamación del mismo Evangelio. Otro tema que se repite constantemente es el tema de la conversión, pero no una conversión en lo abstracto, sino como resultado de la escucha de la palabra. La fe y por supuesto el tema del Espíritu Santo está presentado de una manera muy fuerte, muy clara en el Evangelio. Jesús es movido por el Espíritu Santo, María concibe por obra del Espíritu Santo, Jesús es llevado al desierto por el Espíritu Santo, y en el Nuevo Testamento tenemos el evento del Pentecostés, o que Pablo es movido, guiado por el Espíritu Santo en su actividad misionera. ¿Sí? El tema de la oración, el tema del gozo, por ejemplo, las 3 parábolas de lo que yo llamo lo perdido y lo encontrado, la oveja, la monedita y el hijo pródigo. Tenemos esta relacionado con la conversión, el que después de la conversión o del reencuentro, el gozo, la fiesta. ¿Sí? Eso también se repite mucho en Lucas, es muy bonito. Ok, la estructura. Sí, hay distintas formas de partir el pastel, siempre, ¿verdad? Y Richard tiene una forma de presentarlo, yo tengo algunas variantes, ven distintos autores, ¿sí? En lo fundamental, las partes más importantes están de acuerdo, ¿no? El ministerio en Galilea, el ministerio en camino a Jerusalén, el ministerio en Jerusalén, por ejemplo, ¿sí? Pero lo vamos a ir diseccionando de distintas formas. La estructura
del Evangelio, por ejemplo, en este caso, por un lado, remotamente puede reflejar al mismo Jesús histórico, ¿verdad? La primera etapa del ministerio de Jesús, sobre todo, tuvo lugar en el área de Galilea, en el norte, ¿sí? Y tienen ahí sus mapas, ¿sí? Y después, el final, por supuesto, en Jerusalén. Pero en el caso de Lucas, esta estructura está organizada de una forma más deliberada, ¿sí? Entonces tenemos el prefacio y la infancia, esos dos temas vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Galilea y Jerusalén, y en camino a Jerusalén hay 3 instrucciones. No significa que la forma de preparar, porque en cada uno de esos momentitos hay una mención, un hito donde Jesús se dirige a Jerusalén, ¿sí? La forma como el autor lo organiza, ¿sí? Y en Jerusalén, en Jerusalén, por supuesto, tenemos la última cena, etcétera, y luego la resurrección. Dentro de esta estructura vamos a hablar un poquito del prefacio de la infancia el día de hoy, ¿sí? Mañana vamos a ver un texto programático en el capítulo 4, deténganse en la lectura esa, ¿sí? Y ahí vamos a seguir viendo según también su propia lectura, sus propias preguntas e intereses, ¿sí? Okay. Antes de entrar al prefacio, en estos 35 minutos que nos quedan, vamos a ver 2 seccioncitas. Primero vamos a ver el prefacio y después vamos a ver algunas cuestiones de la infancia de Jesús, ¿sí? Esto es 2 capítulos nada más, ¿sí? ¿No lo vamos a ver? ¿Mande usted? Nada. No más 2 capítulos. Bueno, a ver, y ahí nos entretenemos según. Sí, okay. Y ya mañana no se les olvide leer los primeros 9 capítulos. Es un poquito más. Okay. A ver, son solamente 4 versitos. Ya han leído ustedes el Evangelio de Lucas, ¿sí? Yo les pido que abran sus Biblias ahí en el primer capítulo de Lucas. Eso es nuestra herramienta principal, el texto mismo, ¿sí? Todos ahí. A ver qué nos dice el autor, ¿sí? ¿Qué nos dice? Sí. El capítulo 1, los primeros 4 versos, ¿sí? Una notita cuando leemos un pasaje, en este caso Lucas, ¿sí? Cuando leemos un pasaje, primero nos cuenta el autor, nos va a contar acerca de Jesús, nos va a contar acerca de los apóstoles, de las primeras comunidades cristianas, etc. Pero ¿saben qué? A la vez el autor nos deja ver quién era él. Se revela él mismo. Primero. Segundo, y eso es bien interesante, ¿sí? Nos revela el autor quién era su comunidad, cómo era su comunidad. Lo que nos va a platicar, ¿sí? Entonces es bien importante. Vuelvo a repetir, nos revela quién era Jesús, primariamente por supuesto, pero al mismo tiempo nos revela quién era él y quién era su comunidad a la que está escribiendo. Sí, muy interesante. Y eso lo empezamos a ver desde la primera, de los primeros pincelazos del prefacio. Sí. Lucas era un poquillo... de hecho, desde su lengua, el griego que él hablaba y escribía, es tal vez el más sofisticado de los 4 evangelistas y de los más del Nuevo Testamento, ¿sí? Y refleja que tenía un nivel cultural, de educación bastante elevadito. Marcos y Mateo, sobre todo Marcos, yo creo que nada más llegó como a secundaria, ¿sí? Pero esta misión es de que se fue un poquito más adelante, ¿sí? Por su preparación académica. Sí, probablemente han sido un liceo. Sí, refleja, ¿verdad? En los términos que utiliza, en las estructuras de las oraciones, definitivamente refleja un nivel cultural, educativo más avanzadito que los 4 evangelios. ¿Sí? Y eso lo manda. Y tenía una buena escuela, Lucas, ¿verdad? ¿A qué se refiere? ¿Que recibió? Sí, no, y que él tenía gente. Que él haya tenido una escuela, una comunidad. Los que lo seguían. Los que lo seguían. Lo veo yo más a Lucas como parte de una comunidad, exactamente una figura prominente en la comunidad, pero como escuela o como el que haya tenido discípulos, no sé, un poquito mucho decir desde mi punto de vista. Él era discípulo de Pablo, ¿no? Era discípulo, sí. Okay. Sí. Vamos a ver qué nos dice esto, ¿sí? Y empezamos con el prólogo o el prefacio. El prefacio lo tenemos en todos los libros
¿sí? En general, y en la antigüedad también empezaban con un prefacio, en el cual el autor nos dice cuál es la intención de escribir este libro y a menudo, sobre todo en historias, a quién se dirige. Por ejemplo, en las cartas de Pablo comienza: yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, a la comunidad que está en Corinto, paz, gracia, etc. El saludo, desde el saludo, en este caso es un prefacio, ¿verdad? Y nos dice cuál es la intención. Y lo primero que nos dice es que su intención es escribir una narración ordenada, a fin de que conozcas la verdad acerca de los eventos que te han sido enseñados o enseñadas las cosas, ¿sí? De vez en cuando le voy a poner ahí una palabrita en griego, ya sea transliterada, ¿sí? O literalmente en griego, ¿verdad? Pero eso es una que otra por ahí perdida, ¿verdad? En textos viejos. Como presunción. Es que como también estos cursos los he dado en otros contextos, entonces ahí a vez en cuando usamos un poquito de griego, ¿verdad? Que es muy importante, sí, muy, muy importante. Por ejemplo, en el prólogo tenemos básicamente una oración, pero es una oración bastante larga, extensa, ¿sí? Pero la oración principal del prólogo es esto. Tiene la intención de escribir una narración ordenada. Esta narración ordenada tiene que ver con la palabra que nosotros tenemos en nuestro tiempo: catecismo, catequein, ¿sí? Es estructurada, es lo que tiene la verdad. Sin embargo, el mismo autor nos dice o se ubica en lo más probable una tercera, tal vez segunda, pero más probable es tercera generación. ¿Por qué? Porque desde su apertura él nos dice que él ha recibido tradiciones. Muchos han escrito, ¿sí?, tradiciones acerca de Jesús, ¿sí?, los eventos, ¿sí?, una narración, diégesis, ¿sí?, sí. ¿Cómo se pronuncia? Diégesis, y aquí diégesis, y la había puesto por ahí en los términos, diégesis, ¿sí?, una narración, ¿okay? Entonces, pero dice yo he consultado y ahora la voy a escribir de manera ordenada. O sea que ahí nos presenta y dice, de otros, tal vez refiriéndose a las fuentes de las que hablamos hace un momentito, ¿sí? Sí, a otros han intentado, pero yo lo escribí de una manera más elegante, ¿sí?, más ordenada. Desde un principio. ¿Cuándo usted? Ordenada y exacta. Exacta, sí. Una narración ordenada, exacta. Paréntesis, ahorita que está leyendo el texto, porque me imagino que tenemos distintas Biblias aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? Qué preciosa. Los italianos por ahí dicen aquí una expresión en italiano, dice traduttore traditore, que significa el traductor es un traidor. Sí. Es un poquito de juego. Pero en nuestras Biblias, gracias a Dios, tenemos múltiples traducciones, por ejemplo al español, pero en las traducciones siempre hay un elemento de interpretación. Sí. Sí. Por ejemplo, ahorita lo que acabamos de leer, una narración ordenada y exacta tal vez sea un añadido del traductor, sí, del traductor, no del texto. Sí. Volviendo al pasaje, ¿sí?, que revela que él se ubica tal vez en la tercera generación, porque nos habla de que otros han escrito sobre los eventos, pueden ser los logon o los pragmaton, ¿sí?, son sinónimos en este caso, ¿sí?, los eventos que tuvieron lugar, ¿sí? Vamos leyendo, alguien que nos haga favor de leer, que acá son solamente 4 versitos. ¿Alguien quién quiere leer? Sí, adelante. Ya que muchos, ¿lo leo de la mía o lo leo de ¿Dónde? Sí. Ya que muchos emprendieron la tarea de relatar los sucesos que nos han acontecido, tal como nos lo transmitieron los primeros testigos presenciales y servidores de la palabra, también yo he pensado, y lo de Teófilo, escribirte todo por orden y exactamente, comenzando desde el principio. Así comprenderás con certeza las enseñanzas que has recibido. Gracias. Entonces él apunta a los testigos oculares, los que vivieron con Jesús, ¿sí?, que vivieron con Jesús, y luego nos apunta también a aquellos que empezaron a escribir, ¿sí? Muchos se han dado la tarea de escribir,
¿sí? Estos eventos, pero ahora yo los escribo. Entonces, primero tenemos los testigos oculares, segundo tenemos aquellos que ya escribieron esas tradiciones, una etapa ahora escrita ya, y ahora Lucas, ¿sí? Pero ahora yo estoy escribiendo estos, ¿sí? estos eventos. Ahora, ¿a qué eventos se refieren? Recordemos que Lucas y Hechos son una misma obra. Los eventos, en primer lugar, se refieren a los eventos de Jesús, los dichos y hechos de Jesús. Pero en segundo lugar se refiere, refiriéndose a la segunda obra, a los eventos que tuvieron lugar, que él le va a escribir en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Por eso él dice que los eventos que tuvieron lugar entre nosotros, ¿sí? Entre nosotros. ¿Sí? ¿Cuál es la intención, además de escribir ordenadamente cuál es la intención de escribir esta obra? Eso es muy importante, y estaba platicando un poquito con el padre Manuel antes, porque él les va a presentar a Mateo, y yo le preguntaba más o menos por dónde van los tiros, ¿verdad? Porque hay distintas formas de enfatizar. Él va a hablar de las distintas eclesiologías o formas de ser iglesia en Mateo y la figura de Pedro. Eso es importante porque Lucas tiene una presentación pro-petrina, muy a favor de Pedro, ¿verdad? Que no necesariamente se va a reflejar. De igual modo ya lo presentará el padre Manuel en su presentación. Sí, pero tanto en el Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el autor tiene la intención de presentar el misterio de Jesús y después las comunidades cristianas como modelos de la comunidad cristiana en la que él está viviendo. Sí. En otras palabras, está diciendo, esto fue lo que hizo y dijo Jesús, esto es la forma como vivió la iglesia apostólica después de la resurrección, y lo hace para invitar a la comunidad a renovar, a ser iglesia de acuerdo a este modelo. Exacto, modelo. Y ilustre en su contexto, en su forma de pensar, en forma de ser, ilustre Teófilo, cómo se puede, es una persona muy culta, no sé, ilustre. Sí, bueno, primero Teófilo, yo el sustantivo y luego el adjetivo. Teófilo, decíamos dos opciones. Teófilo puede ser, y esa es mi interpretación, un personaje histórico, ¿sí? Richards dice que es un simbólico, ¿verdad? Porque Teófilo significa, ¿qué significa Teófilo? Amado de Dios. Sí, y querido de Dios. Entonces, refiriéndose a la que nosotros somos, y perfectamente se aplica a la comunidad. Pero también era un hombre, según los que estudian la historia antigua, era un nombre común en la antigüedad. Teófilo era un nombre común. Entonces no hay un motivo suficiente para decir, no, es nada más simbólico, porque existían muchos Teófilos, como vamos a ver, por ejemplo, otros nombres como Pablo, incluso Jesús, hay otros Jesús en el tiempo, ¿sí? Entonces, primero Teófilo, ¿sí? Ahora, la expresión ilustre, ¿sí? Está en el versículo 3. Es el ilustre es nada más una cosa, no tiene que, bueno, es posible que refleje el estatus social, ¿sí? Porque en Lucas y Hechos se dejan entrever que él está dirigiéndose o refleja distintos estratos sociales dentro de su comunidad o a la comunidad que él escribe, ¿sí? Entonces, definitivamente puede referirse a un estrato social elevado de Teófilo, es posible, ¿sí? Pero también es una expresión como querido o carísimos, ¿sí? Es nada más eminentísimo, ¿eh? Es una forma respetuosa de dirigirse a una persona que probablemente tuviera un papel importante en la comunidad, ¿sí? Pero sin más que decir de la expresión, ¿sí? A mí me llama la atención en el versículo 4, cuando habla que comprenderá con certeza las enseñanzas, la palabra esa. ¿Sí? O sea, que como que él se preocupa para que da a entender que le está escribiendo eso para que tenga claridad en su creencia
y no piense otra cosa que le pueda enseñar. Como que los otros están en el chisme, pero él sí va a decir no. A ver. Esa es la intención de la obra, que quiere que comprendan realmente cómo sucedieron los hechos en una forma original. Sí. Les decía al principio, en la mañana, no en la tarde, que en el Nuevo Testamento tenemos cristologías y eclesiologías, teologías diversas, ¿sí? Y en algunas ocasiones incluso que compiten unas con otras, ¿sí? Entonces Lucas con esta expresión está presentando la suya como una versión cierta, ¿sí? Fidedigna. Sí. Ahora, ¿por qué hace esto? Porque según los retóricos del tiempo de Lucas, un siglo antes, un siglo después, digamos, Cicerón, por ejemplo, en sus manuales de cómo escribir historia, hablan precisamente, dan estas indicaciones. Uno de los articulitos que les mandé sobre cuadernos bíblicos, están estas notas, ojalá hayan tenido la oportunidad de leerlo. Algunas de las indicaciones en las escuelas de retórica de la antigüedad del primer siglo, decía, cuando escribas una obra, cuando empieces qué es lo que vas a escribir, cuál es tu intención, habla de las fuentes que estás consultando y da certeza de lo que estás escribiendo. Es una forma, ¿sí? que enseñaban y practicaban en la antigüedad, y es lo que hace Lucas. Simple y sencillamente sigue las indicaciones de las escuelas de retórica de su tiempo, ¿sí? Eso sobre todo se refleja en el prólogo, ¿sí? Okay. Los eventos, repito, de Jesús y después de la comunidad cristiana, como se ve. Yo había escuchado un poco digamos, que Lucas había sido compañero de Pablo, ¿verdad? Se compartieron mucho, y entonces como que a él le dictó a Pablo, ¿no? Para que Pablo escribiera. Pero sí. Bien, pues ya que estamos en materia, ¿verdad? Porque esto sí, muy bien, ok. Hay un tema en el Nuevo Testamento, sobre todo en las cartas de Pablo, que vamos a ver reflejada sobre todo, lo vemos en el Evangelio, pero todavía más fuerte en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el significado, las implicaciones de la ley, de la Torá. Sí, de la Torá. Entonces, Pablo, primero, como ustedes saben, fariseo, conocedor y practicante estricto, rígido, fariseo practicante de la ley, ¿sí? Vamos a verlo la próxima semana. Tiene y conserva, ¿verdad?, el significado de la ley, pero la adapta a las nuevas circunstancias. Ahora va a decir eventualmente, no va a ser la ley la que salva, sino es la fe en Jesucristo. De una forma súper reducida, ¿verdad? Incluso el propio Pablo tiene que parafrasear su propia posición desde la carta a los Gálatas a la carta a los Romanos en cuestión de la función de la ley. En Gálatas la manda a la basura prácticamente, ¿sí? Y en Romanos, que es su última carta, la revalida hasta cierto punto, pero dice, la ley es buena, pero finalmente somos justificados por la fe en Jesucristo, ¿sí? Esto lo podemos ver también reflejado hasta cierto punto en el Evangelio de Lucas y sobre todo en los hechos de los apóstoles, sobre todo en cuestiones de la exigencia de la circuncisión para aquellos que son gentiles, no judíos, ¿sí? Y también en el propio evangelio vamos a ver la reinterpretación que Jesús mismo va haciendo a lo largo del camino a Jerusalén sobre la propia ley, ¿sí? Y esta partecita de la pregunta que venía, ¿cómo fue? Sí, el comentario, padre, pero ¿tú respondiste a cuál pregunta, comentario? no, yo decía que había escuchado esto de que Pablo, como habían sido muy compañeros con Lucas, ¿verdad? Que habían andado juntos. De hecho, la primera carta de Filemón habla de Lucas, ¿no? Entonces, como que ya yo que Lucas había contado su historia y Pablo había sido como el escribano, ¿no? Que había tomado nota de todo esto.
Entonces pensaba yo, ¿verdad? Cuando uno va viendo con esto de Teófilo, porque no es un personaje que dicen que no existe, que en algún momento ya el Teófilo podría haber sido Pablo. Y usted hizo referencia a las cartas de Pablo que tal vez no sean de Pablo. Yo no lo referí, no, pero... Ahorita hizo como que en las cartas de Pablo se refleja lo de Lucas. Bueno, a lo mejor lo interpreté yo de otra Bien, manera. tal vez Lucas refleja algún contenido de las cartas de Pablo, pero no las menciona nada. Las cartas. Esa es otra de las cuestiones que pone la relación entre Pablo y Lucas, lo ponen en cuestión de la que no menciona ninguna de las cartas. Yo tenía entendido que Lucas es discípulo de Pablo. No al revés. Sí, es una... Y lo menciona sí, que cuando está preso. Sí, su Colosenses, amigo Filemón, exacto. Sí, ahí sí podemos ver una asociación, y una vez más, tal vez eso tenga que ver con la cuestión de la ley. Está muy clara esa controversia de la ley en el libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Debemos o no exigir a los gentiles que quieren abrazar la fe en Jesucristo la circuncisión? De una manera muy concretita. Y vamos a ver después de lo que así se llama el Concilio de Jerusalén, al acuerdo que llegan, ¿no? Que los judíos conservan la ley, incluyendo la circuncisión y todo lo que eso tiene que ver. Los gentiles solamente absténganse de los sacrificios a los ídolos, ¿sí? Que es básicamente el mensaje de Pablo, ¿sí? Una cosita, Sí. ¿será que esto tiene que ver con la ruptura con la ley? O sea, ustedes hay para los gentiles y los otros pues que sigan con su circuncisión, pero es una ruptura, no se tienen que circuncidar. ¿Podría haber por ahí una ruptura? No, con la ley? sí, hay una ruptura de los cristianos que proceden de la gentilidad, ¿sí? Hay una separación, incluso después, repito, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pablo y Bernabé a los gentiles, Pedro, Santiago a los judíos, a los hebreos, ¿sí? Que están obligados o siguen las prescripciones de la ley, incluyendo la circuncisión. ¿Sí? Ok, bien. El prefacio, así unos brochazos, 15 minutos para la infancia. ¿Sí? Okay. La infancia de Jesús. Es eminentemente lucana. Sí, probablemente él haya recibido algunas fuentes, algunas tradiciones sobre la infancia de Jesús, pero por su organización y por su lenguaje definitivamente tiene un contenido típicamente lucano. La pluma de Lucas se ve en esta sección de manera prominente, ¿sí? Los términos que utiliza, las estructuras de las oraciones, la teología, etc. Tenemos estos pedacitos, ¿verdad?, en la infancia de Jesús, pero aquí lo que quiero hacer notar, y ahorita lo voy a presentar en dos columnas, es el paralelismo, o bien el díptico. Tenemos unos dípticos, ¿sí?, en cuestión de la anunciación a Zacarías y a María, primero del nacimiento del Bautista y en segundo del nacimiento de Jesús, en la anunciación, y después el nacimiento de uno y de otro. Sí, son dípticos. Y lo hace Lucas para comparar y contrastar uno y otro. Vamos a ver un poquito los detalles en un momentito. En esta parte de la infancia de Jesús tenemos el relato del nacimiento y la circuncisión de Jesús. Repito, típicamente lucano. La presentación de Jesús en el templo, en Jerusalén, para resaltar el papel de Jerusalén. Y después cuando Jesús y sus padres van al templo a celebrar la Pascua, la así llamada Jesús perdido, llevan al templo, ¿verdad? Estaba perdido, ni lo encontraron. Sí. Bien, veamos el primer díptico de las anunciaciones. ¿Sí? Primero, notemos los siguientes elementos. De aquí, esto nos puede ayudar un poquito a ver y comparar una y otra historia. ¿Sí? Tenemos primero el anuncio del Bautista. ¿Qué pasa? ¿Sí? Tenemos esta pareja, Zacarías, ¿sí?, y su esposa Isabel, o Elizabeth, ¿sí? Ancianos que nos hace recordar las historias del Antiguo Testamento de Abraham y Sara, por ejemplo, o Ana en Primera de Samuel, ¿sí? Ya primero, ¿sí? Y por otro lado tenemos en el caso del anuncio a María Santísima, una joven virgen. Entonces, el primer contraste entre uno y otro.
Hablamos de introducción, ¿sí? Unas y otras introducciones nos hablan, Lucas lo ubica, nos da elementos históricos, tiempos, dónde, de lugar y de cuándo, que nos dice, por ejemplo, el caso de Zacarías, del nacimiento, el anuncio del nacimiento del Bautista, quién era el sumo sacerdote, ¿sí? Quiénes eran el rey o el emperador en su tiempo o el gobernador en Judea, ¿sí? Es la introducción en uno y otro, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de en 1.5, ¿sí? 1.5, en los días del rey Herodes de Judea había un sacerdote llamado Zacarías, que pertenecía a la clase sacerdotal de Abija. ¿Sí? Su esposa descendiente de Aarón, y su nombre era Elizabeth, ¿sí? O Isabel, ¿sí? Y etcétera, ¿sí? Entonces nos da primero el elemento histórico, porque recordemos una vez, nos acabo de escribir en el prefacio que él iba a escribir todo de manera ordenada. Y mientras en 1.26, una vez nos da los tiempos, en el sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a un pueblo en Galilea llamada Nazaret, ¿sí? A una virgen desposada con un hombre llamado José, de la tribu de Nazaret, ¿sí? Entonces nos dan las introducciones en unos y otros, ¿sí? El ángel es el mismo, ¿verdad? Que lo encontramos en el libro de Daniel, ¿sí? Segundo, tercero en la corte celestial. Gabriel se aparece a Zacarías en el templo, ¿sí? Porque lo tocaba el sacrificio. Acá Gabriel se aparece a María en su casa, ¿sí? Entonces no tenemos, ¿sí? Continuando a cuando Gabriel se aparece a Zacarías, la reacción de Zacarías es de asombro, por supuesto, ¿verdad? El mensaje típico, lo que lo encontramos no solamente en Lucas, en los evangelios, ¿verdad? La expresión no temas, ¿sí? No, Elizabeth tendrá un hijo a quien llamarás Juan, desde el principio, que le hace anuncio, ¿sí? ¿Cómo será esto? Aquí la pregunta está interpretada como desconfianza, si ustedes quieren, como dicen los gabachos, ¿verdad? How come, si estamos viejos ya, ¿verdad? No es like en la forma de proceder en comparación como María. No, ¿cómo será esto? Es, bueno, soy virgen, pero tell me more, sí, dime más, ¿sí? Entonces, es la pregunta, ¿cómo será esto? Y los efectos de una y otra pregunta son diametralmente opuestos, como vamos a ver enseguida. Por ejemplo, en el caso de la primera pregunta, ¿cómo será esto? La consecuencia, básicamente, porque dudaste, porque desconfiaste, la consecuencia para Zacarías es que queda mudo, ¿sí? Hasta que nace el día de la circuncisión y el nombramiento de Juan, es cuando se le abre la boca, ¿verdad? No se le suelta la lengua, se le abre la boca, ¿sí? Mientras que en el caso de María, después de su cosa, cuando va a visitar a Isabel, ¿qué es lo que pasa? Después de que su prima la saluda, viene el cántico de María, ¿sí? Entonces comparemos la reacción de uno a otro, ¿sí? La conclusión, también distinta, ¿verdad? En el caso primero, Zacarías sale del templo y ya la gente, ¿verdad? Estaban esperando, ¿verdad? Porque se estaba tardando, nos dice Lucas, se estaba tardando, y como estaban en el santo de los santos ofreciendo los sacrificios, dije, y acuérdense que nadie podía ver a Dios cara a cara, y dicen, ¿qué pasó? A mí se me hace que el ángel del Señor se le echó, ¿sí? Entonces estaban con la expectativa, pero ya cuando sale Zacarías del templo, lo ven que es mudo, que va a su casa, y el hecho de que sale mudo es una señal, iba a decir palabra, una señal es mejor, de que algo pasó aquí, ¿sí? Y en el caso de la conclusión del anuncio a María, y es precioso, ¿verdad? ¿Cómo concluye María? ¿Qué le dice después de que intercambien el cómo? ¿Sí? ¿Qué responde ella? Hágase. ¿Quién es esclava? Hágase. Entonces notemos estos dos, este primer díptico, el contraste entre uno y otro. Ahí luego después ven ustedes Zacarías y Gabriel, ¿sí? María y Gabriel, ¿sí? A mí me encantan los iconos. Ya después en otra ocasión tendremos la oportunidad de compartir por qué los iconos y la tradición de los iconos también es muy interesante. Pero en fin. Y el siguiente díptico
es sobre los dos nacimientos, los comparamos de una manera muy breve. ¿Sí? Aquí en el contexto del nacimiento de Jesús, una vez más nos da el contexto histórico, el censo, desde estrictamente para los historiadores, ¿verdad? A Lucas, a pesar de habernos dicho que iba a organizar todo, iba a escribir exactamente, por ahí le pusieron una C o una B en historia del censo que nos presenta él, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿verdad? En el caso del nacimiento del Bautista, el nacimiento y gozo, ¿verdad? La circuncisión y el nombramiento, y después del nombramiento tenemos que Zacarías recupera el habla y ya dice Juan es su nombre, confirma, ¿verdad? Porque recordemos que era más bien el papá el que ponía el nombre, no la mamá, entonces a la mamá no le querían creer, ¿por qué le vas a poner Juan si sus papás se llaman Zacarías? ¿Sí? Pero ya cuando recupera Juan es su nombre, ¿sí? Y luego la reacción de los vecinos, ¿sí? Sorprendidos, ¿verdad? Por un lado la ancianidad de la pareja, la mudez de Zacarías, ¿verdad? Y el nacimiento del Bautista. Y al nacimiento tenemos el cántico de Zacarías, ¿sí? Lo tenemos en la liturgia, ¿verdad? Y luego la conclusión del nacimiento, el niño crecía y su espíritu se fortalecía, y nos dice, ¡pum! Eso es importante, vivió en el desierto. Entre paréntesis, ¿verdad? Hay tantas cosas bonitas, pero por ejemplo las tradiciones de Juan el Bautista son muy ricas y muy interesantes, y algunos incluso las comentan que algunas de las tradiciones del Bautista se remontan a la tradición de Cuele, ¿sí? Porque es eminentemente profética y apocalíptica, y la figura del Bautista, vamos a ver más adelante, también se la identifican con la figura de Elías, el profeta Elías, por su ministerio, pero también por el rigor de su predicación. Entre otras historias, por ejemplo, tenemos cuando Elías mandó sacrificar a los 300 profetas de Baal, ¿sí? En el Monte Carmelo. Entonces, cuando escuchamos el mensaje del Bautista, algunos lo relacionaban con el profeta Elías, pero sobre todo porque en la tradición judía esperaban que antes de la venida del Mesías, Elías habría de venir de nuevo. Entonces, algunos interpretaban a Elías, no, entonces Elías como el precursor del Mesías en esta ocasión. Entonces, volviendo ahora, comparándolo con el nacimiento de Jesús, tenemos dos elementos del contexto, una vez más, el nacimiento, la circuncisión y el nombramiento, ¿sí? En ambos casos, y el anuncio y reacción de los pastores, ¿sí? Los ángeles, tenemos la historia, ¿verdad? Que van allá a las afueras de Jerusalén, a la periferia, y luego cómo van y encuentran todo como se les había ordenado. Y la conclusión, la reacción de María y los pastores, ¿sí? La expresión que se repite en varias ocasiones de María, que conservaba todas esas cosas en su corazón, ¿sí? Aquí después cuando Jesús es perdido y encontró el templo. Y la misma expresión, el niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, pero aquí en este caso Jesús se va a su pueblo, a Nazaret, no a Mesías, ¿sí? Tenemos las dos escenas, esos iconos de los nacimientos de uno y otro, lo pueden ver cuando les envíe estos materiales, ¿sí? Por último, la presentación de Jesús en el templo. Lucas describe esta escena a fin de demostrar que el nacimiento de Jesús está en continuidad y cumplimiento de las Escrituras. Lo repite al cansancio, ¿sí? Que todo lo iban haciendo para que se cumplieran las Escrituras, o de acuerdo en este caso a lo prescrito en la ley, ¿sí? A lo prescrito en la ley. Una vez más el comentario, la controversia del significado de la ley en Pablo, ¿sí? Que Lucas revisita, una vez más lo retoma en el Evangelio, precisamente este celo por preservar la ley mosaica, ¿sí? Y tenemos varias citas sobre esta repetición de la ley, ¿sí?
Son 5 veces en este pasajito donde se hace referencia a la ley. En 2:22, en el capítulo 2, versículos 22, 23, 24, 27 y 39. 5 veces donde dice para o de acuerdo a lo prescrito por la ley. De esta forma se presenta a la Sagrada Familia como fieles observantes de las tradiciones judías. Eso es importante porque ya al final del Evangelio, cuando Jesús se aparece a los discípulos de Maús, que aquellos que no entendían, ¿verdad?, que ya estaban desanimados por lo que había acontecido, dice que duros de corazón o de cabeza eran para entender lo que estaba escrito en la ley y en los profetas. Entonces es una especie de inclusión, ¿verdad?, de la referencia, porque todo estaba ya predicho en la relectura del evangelista, en la ley y en los profetas y en los salmos, como lo veremos al final. Por último, 30 segundos. Ya, ¿verdad? Después de ese primer encuentro, ¿verdad? Que como recordamos está el encuentro, y después se los voy a notar, ¿no? Se los voy a enviar en mis propias notas también, el encuentro con 2 ancianos en el templo, Simeón y Ana, ¿sí? Y el cántico de Simeón también. Después de esa primera visita de Jesús al templo, tenemos una segunda visita ya más grande, Jesús, a los 12 años, ¿sí? Donde vuelven los padres de Jesús a subir al templo, donde tienen por objeto resaltar la sabiduría de Jesús en ese diálogo con los peritos en la ley en el templo, ¿sí? Por un lado, y por otro lado también la relación de Jesús como hijo del Padre, ¿sí? No sabían que tenía que ocuparme de las cosas del Padre, pero al mismo tiempo la sumisión de Jesús cuando regresa otra vez a Jerusalén, y que se sometió a sus padres. Cualquiera de esos, Era el reglazo porque estaban ahí en el templo discutiendo la ley, ¿sí? Y concluye, ¿verdad? Como decía hace un momentito en este relato, ¿verdad? El niño crecía y se fortalecía llenándose de sabiduría, ¿sí? Entonces con esto apenas la introducción, ¿verdad? Con eso concluimos, ¿verdad? Tiempo. Para mañana les suplico hagan una relectura de los primeros 9 capítulos de Lucas. Traigan sus preguntas, traigan sus comentarios, aquí los ponemos y los discutimos, ¿verdad? Yo les decía hace un momentito que yo traigo mi propia selección de pasajes, no podemos detenernos en todo, pero hacemos un buffet aquí de textos y descripciones según sus propias experiencias. Entonces, pues, muchísimas gracias y nos vemos mañana con more. Gracias. Gracias.